vamos a grabar, que es la continuación del sistema nervioso, que fue lo que vieron la semana pasada. Entonces, tenemos la sinapsis. ¿Alguno tiene como alguna idea, la ha visto en el colegio, de qué es la sinapsis? Conexión. Sí, pues una... Muy bien. Bueno, la sinapsis es Como una... consecuencia de, no sé. La sinapsis ocurre como consecuencia o es parte de la transmisión del impulso nervioso. La sinapsis ocurre, es una característica que tienen las neuronas para transmitir el impulso nervioso de una neurona a otra. Vamos a dibujar. Tenemos una neurona, que es donde, que vamos a decir que es la neurona madre, por así decirlo, que es donde nació el impulso, que se va a denominar neurona presináptica. Y a la neurona a la que yo le voy a pasar el impulso, que se va a llamar la neurona postsináptica. Entonces, la presináptica envía el mensaje, la postsináptica lo recibe. Ya. La sinapsis depende de muchas cosas y también participa en muchos procesos, como le puede ser la atención, la percepción, el funcionamiento de remedios, de drogas, están todos. Y nosotros tenemos dos tipos de sinapsis. ¿Ya? Tenemos la sinapsis eléctrica. ¿En qué consiste? Es el paso de iones, que son estos puntitos que están en la foto, a través de uniones Hub, que son estos canales, estas cositas amarillas que están ahí. En este tipo de sinapsis, la membrana de la neurona presináptica y de la postsináptica están muy juntitas, están casi pegadas. ¿Ya? Y esto permite que se formen puentes, que son estas uniones de baja resistencia eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Que estos puentes permiten el paso de iones de una neurona a otra. Dígame. ¿Eso que se ve en el dibujo es una mitocondria o parece mitocondria? No, es una mitocondria. Es una Sí, no, mitocondria, pero porque en las neuronas también tenemos organelos. Tenemos, las neuronas lo que hacen es transmitir impulsos nerviosos y para eso necesitan energía. Y la energía la sacan de la mitocondria. así es, por eso hay una mitocondria. Muy bien, Alexandra. Muy buena observación. Bueno, entonces, como están tan juntitas estas dos membranas, forman puentecitos, uniones, hendiduras Hub, que permiten el paso de iones de una neurona a otra. ¿Ya? Este flujo constante de iones provoca la transmisión del impulso nervioso de una forma muy rápida y directa. ¿Por qué? Porque están uno al lado de otro, es como cruzar la calle. Es súper rápido. ¿Ya? Este tipo de sinapsis es escaso en los mamíferos, pero ocurre, un ejemplo donde puede ocurrir la sinapsis eléctrica en los humanos, por ejemplo, es en las células cardíacas, del músculo cardíaco, de la musculatura lisa. Y este tipo de sinapsis es muy común en el tálamo, en el cerebelo o la corteza, que esas son estructuras que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué es lo importante aquí? Que la sinapsis eléctrica ocurre entre dos membranas, entre dos neuronas que están estrechamente unidas y que la transmisión del impulso nervioso es de forma directa y rápida. Esas son sus principales características.
¿Se entendió? También tiene otra cosa que la profe Monse lo dijo implícitamente, es que la sinapsis eléctrica es bidireccional. Así como va del lado presináptico a postsináptico, puede ir del lado postsináptico al presináptico. Porque la conformación de la unión es de un lado es igual a la del otro lado, es como un espejo. Eso, ese era mi aporte. Pueden continuar. Y tenemos nuestro otro tipo de sinapsis, que es la química. Aquí, como pueden apreciar en la imagen, nuestras neuronas ya no están pegaditas. Dejan un espacio entre sí, y este espacio se llama hendidura sináptica. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el potencial que viene por esta neurona, pero no puede pasar a la otra. Hay un espacio. Y este espacio se llama hendidura sináptica. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo le va a pasar el impulso a la otra neurona? Bueno, aquí vamos a usar neurotransmisores, que son los protagonistas de esta sinapsis. Entonces al final la señal eléctrica que venía por la neurona amarilla se va a transformar en una química, en neurotransmisores, de esos puntitos que están ahí, para pasarle la señal a nuestra neurona postsináptica. ¿Ya? Los neurotransmisores son mensajeros químicos. ¿Por qué se llaman mensajeros químicos? Porque conducen la señal que viene de nuestra neurona a través de una sinapsis mediante canales iónicos activados químicamente. ¿Qué quiere decir que sean canales iónicos activados químicamente? La obra más adelante. Con otra foto para que se entienda mejor. Bueno, esta Algo que sinapsis... me gustaría agregar. Dele nomás, profe. Oh, se nos cayó la profe Aurora. La perdimos. No, bueno. Cuando regrese, mira lo que está regresando. Ahí volvió. En la sinapsis química, el impulso nervioso viaja a través de la membrana de la neurona, despolarizándola. Y si aquí se fijan bien en la imagen, hay unos canales de calcio dependientes de voltaje. Estos canales de calcio, cuando llega el potencial de acción, que es el impulso nervioso, estos canales se abren, permitiendo la entrada de calcio. Y la entrada de calcio provoca que se puedan liberar las vesículas que contienen los neurotransmisores. Esto significa que llega el potencial de acción, viaja por la membrana, se abren los canales de calcio, entra calcio, que se encuentra en el espacio presináptico, o sea, intersináptico. Este calcio se comunica con las vesículas que están dentro de la neurona y estas vesículas viajan hacia el espacio entre las neuronas, liberando los neurotransmisores que pueden ser percibidos por la neurona postsináptica en sus receptores. Y estos receptores van a recibir los neurotransmisores dependiendo del tipo que sean. Si son GABA, se va a producir una transmisión inhibitoria, y si son de glutamatérgica, se va a transmitir un impulso activador. Eso. Así es. ¿Entendieron eso, chicos? Es una parte muy importante de la sinapsis que deben manejar. Si no quedó muy claro, lo volvemos a repetir. Pero díganos, por favor. Ya, mata. Bueno, y ustedes creen, ya, vamos a repetirlo.
En la sinapsis química, como existe un espacio entre ambas neuronas, necesitamos la ayuda de mensajeros, en este caso de neurotransmisores que transmitan el mensaje de una neurona a otra. Pero profe, ¿de dónde salen los neurotransmisores? Bueno, como dijo la profe Aurora, una de las características de la sinapsis química es que va despolarizando la neurona presináptica. Entonces nosotros aquí, cuando llega el impulso, se abren canales de calcio que están aquí. Entonces nosotros tenemos calcio fuera de la célula. Ay, no puedo escribirlo. Bueno, hagan como que ahí dice calcio. Tenemos calcio fuera de nuestra neurona y cuando llega el impulso, estos canales de calcio se van a abrir y va a empezar a entrar el calcio a nuestra neurona presináptica. Es mucho calcio, 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 calcio. Este calcio va a ingresar a nuestra terminal, a nuestra neurona, y al ingresar va a estimular la liberación de neurotransmisores de las vesículas que están dentro de la neurona. Piensen que las vesículas son las casitas de los neurotransmisores y que el calcio les va a abrir la puerta para que se liberen de estas vesículas. Entonces la vesícula se va a degradar y eso va a hacer que se liberen los neurotransmisores a nuestro espacio, que se llama hendidura sináptica o espacio sináptico, lo pueden encontrar con esos dos nombres. Y estos neurotransmisores se van a unir a los receptores que se encuentran en la membrana de la neurona postsináptica. Entonces el neurotransmisor se va a unir, según en el receptor al que se una va a ser el potencial que va a ser, si va a ser de una característica inhibitoria, por ejemplo, si es de una naturaleza GABA, o activador, si tiene una naturaleza de glutamato. Y al unirse a estos receptores, va a generar otros procesos dentro de esta neurona postsináptica y va a seguir el impulso por la otra neurona y ahí se formó la sinapsis. Se lograron comunicar. ¿Se entendió, Moyeray? Antes de que continúen, o puede volver un poquito, es súper obvio, pero a veces es bueno dejarlo súper claro que existe un receptor específico para un neurotransmisor específico. No se puede unir cualquier neurotransmisor a cualquier receptor. Es, por ejemplo, solamente las peras con peras y las manzanas con manzanas. No hay tutti frutti. Así Por es. eso no todas las neuronas son... ¿Tutti frutti es significancia de enfermedad o no sucede simplemente? ¿Puedes repetir tu pregunta? Que usted dijo que no era peras con manzanas, solo era peras con peras y manzanas con manzanas, ¿cierto? Claro, Y dio como claro, ejemplo el que el tutti frutti no sucedía. claro. ¿Existe el fenómeno del tutti frutti? No sé, una enfermedad, por Sí, ejemplo, o no sé. sí, claro que existe. Existen, bueno, también están los neurotransmisores competitivos, así como lo ven en química o en las enzimas, que son los ligandos competitivos que pueden unirse a los neurotransmisores sin necesariamente, que se unen a una pera sin necesariamente ser pera, como que son parecidos y se pueden unir. Y eso sí puede causar enfermedades y desórdenes en tu cuerpo. Sí ocurre. No te puedo dar ningún ejemplo porque no me acuerdo, pero puedo buscar. Así es. Igual más adelante creo que también tenemos que ver receptores y toda su naturaleza. Entonces ahí va a quedar más claro lo que explica la profe Aurora ahora. Bueno, y los neurotransmisores que quedan no pueden quedar dando vuelta ahí constantemente, porque ellos tienen su función.
que es transmitir el impulso, y una vez que ya lo hicieron, tenemos que decir chao, chao. Que la sinapsa también genera anomalías. Entonces, el retiro de los neurotransmisores de la hendidura sináptica es indispensable para el funcionamiento normal de la sinapsis. ¿Por qué? Bueno, porque si el neurotransmisor está constantemente dando vueltas en nuestro espacio, va a estar constantemente generando reacciones en la neurona posináptica, y eso no puede pasar. Y entonces existen tres formas en las que se puede retirar un neurotransmisor. Una de ellas es por la degradación enzimática, quiere decir eso, que llega una enzima a nuestro espacio que su función es matar, aniquilar al neurotransmisor que está dando vuelta. Es como si, no sé, le echaran ácido, imagínenselo así, como que desaparece, muere. Un ejemplo de eso es ay, no me puedo decir esa palabra, acetilcolinesterasa, que es una enzima que degrada a la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor que está encargado de la sinapsis muscular. Está como el principio, así como del movimiento, de esas cosas, es la acetilcolina. Otra es difundir según su gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que se devuelve, se va para el lado que hay menos neurotransmisores. Se va moviendo. ¿Se recuerdan cuando vimos a principio del semestre pasado transporte celular y de membrana? Más o menos a esos conceptos hace referencia el punto 2. Y el tercero, que es recapturado por células gliales o por la neurona presináptica. Entonces, como devuélvete a tu casa, déntrate para adentro. Eso sería como el punto 3. Entonces llega una célula glial. ¿Se acuerdan? ¿La vieron la semana pasada? ¿Me pueden dar un ejemplo de una célula glial? Que son como las partners de las neuronas. O no me acordamos. También me pueden decir que no se acuerdan. Tranquilo, aquí no pasa nada. Un oligodendrocito. Muy bien. Esa es una de nuestras células gliales. También. Ya estamos bien con eso. Y un ejemplo de un neurotransmisor que es recapturado es la noradrenalina o la adrenalina. Si tenemos otros nombres, pero es lo mismo. La integración sináptica es cuando ocurre una suma de potenciales postsinápticos que llegan a la célula. Es decir, si tengo, no sé, me van llegando constantemente, no sé, me llegan 5 potenciales a mi neurona postsináptica, la neurona postsináptica los va a sumar todos, los va a integrar. Entonces, ¿para qué voy a tener 5 separados si puedo tener 5 juntos? ¿Ya? En las neuronas son constantemente... Momento, ¿Y a modo de qué hace eso la célula? Piénsenlo que es porque están llegando constantemente potenciales que pueden ser excitatorios o inhibitorios. Entonces la neurona necesita saber qué es lo que tiene que hacer. Pero si le están llegando constantemente impulsos, como piensa que es como si te estuvieran muchas personas hablando al mismo tiempo. No vas a saber qué es lo que tienes que hacer porque te vaya a estar mareando.
Entonces Lorenzo dice, no, los voy a integrar todos porque son muchos. Entonces, al integrarlo a todos, al sumar todos estos potenciales postsinápticos, la neurona como que entiende qué es lo que tiene que hacer, entiende que si, qué es lo que le están queriendo decir. Chicos, Ya, profe. esto de la integración sináptica y la suma de los potenciales postsinápticos se refiere al potencial de acción. Estoy en celular, así que me cuesta mucho dibujar, así que ojalá lo logre. Pero lo hemos visto en clase, que es una señal que viene así. Bueno, se supone que eso es un potencial de acción. Y cuando va subiendo el potencial de acción en la membrana, lo que hace la suma de todos los potenciales es que se va sumando un poquito, un poquito, un poquito, hasta llegar al pic y se produce el potencial de acción. Que este potencial puede ser excitatorio o inhibitorio. ¿Queda un poco más claro? Así. ¿Alexandro? Parece que sí, estaba justamente dándole vuelta a eso, pero no sé. El potencial postsináptico sería como las ganas de comer y el no comer. Estoy tratando de como de visualizarlo. Piénsalo ya, como mira acá abajo el dibujo de la profe Aurora de nuestro potencial de acción. Aquí piensa que te llegan muchas ganas de comer. Pero, ¿y tú tienes que estar juntando ganas de comer? Para que te pares a ir a buscar comida, que sería, como en el caso de las neuronas, llegar al umbral para poder propagar el impulso nervioso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la integración sináptica? Va juntando todas estas ganas para alcanzar a llegar a ese umbral y liberar el impulso, que en ese caso sería excitatorio, o decir, no, tú no tenías hambre, no tenías hambre, no tenías hambre, y en vez de hacer que te den ganas de ir a buscar comida, lo contrario, que te den ganas de ir a dormir, por ejemplo. Y ahí el potencial no va a alcanzar el umbral, por lo que no se va a generar el impulso nervioso. Profe, ¿y ese umbral qué lo define? ¿Es relativo o está No, el relacionado umbral, con la experiencia de vida? No sé. no, ese umbral, lo vieron la semana pasada, no sé si les quedó claro, eso de potencial, de potencial, de transmisión del impulso nervioso, porque si no igual lo podemos repasar un poquito. Creo que sería bueno repetirlo un poco. Si ven, voy a buscar una imagen del impulso nervioso. No me funcionó porque se me copió el computador. Pero vamos a dejar de compartir un poco esto para hacerles un dibujo Catilopi. Nosotros tenemos nuestro
impulso, nuestro potencial. Este va a ser como un gráfico que van a ver constantemente en ensayos o en el colegio, todo. ¿Ya? Tenemos una línea que va a ser, siempre va a ser menos 70. Ay, bueno, ahí dice menos 70. que es cuando la neurona, la membrana de la neurona está en reposo. Cada vez que, si está en menos 70 está en reposo. Aquí no hay estímulos, no hay potenciales, no hay nada, no se despolariza nada, estamos durmiendo, a la espera. Después más arriba tenemos, no me quedo mal, esto tendría que estar aquí. Más arriba, en el menos 55, vamos a tener nuestro umbral, que va a ser como nuestra línea de partida del impulso nervioso. Si llega el estímulo a menos 55, se dispara nuestro estímulo, nuestro impulso, y se va a propagar. ¿Ya? Un 0. Y aquí va a estar como el más 35. Entonces, nosotros estamos en reposo en nuestro menos 70 y va a llegar un estímulo. ¡Pup! Este estímulo va a hacer que yo alcance un menos 55, un potencial de menos 55, y eso va a hacer que esto se empiece a despolarizar. La membrana de la célula, de nuestra neurona, se empieza a despolarizar. ¿Ya? ¿Qué significa que se esté despolarizando? Que va a estar cambiando su naturaleza química. Pero la profe ¿Ya? Monse se refiere a cambiar la naturaleza química o la despolarización de la membrana. Esto va a estar vinculado con la entrada o salida de ciertos iones. Por Así ejemplo, es. si entra potasio, que es la Ka, se va a producir una hiperpolarización, que es la guatita hacia abajo que tiene. Si Así es. entra sodio, se va a producir que suba la curva. Y si entra calcio, también. Así es. Cada ion Aquí, va a encontrar una curva en el potencial de acción y en la despolarización de la membrana. sí. Estos menos 70, menos 55 hacen referencia a que adentro de la célula está negativo. Tenemos mucho potasio. Entonces, cuando se empieza a despolarizar, se abren los canales de sodio del Na y este empieza a entrar a la célula como loco. Entra. Sodio, sí, ¿La despolarización ocurre solamente a nivel neuronal o también ocurre en otros sistemas? Ocurre en todas nuestras membranas. no ocurre, así es. O sea, no en todas las membranas, pero por ejemplo, en la contracción muscular la vemos mucho porque para poder contraer un músculo necesitamos despolarizar la membrana y que entre calcio y que el calcio produzca el movimiento de la actina y la miosina. Pero eso corresponde a otra clase. Pero también es muy entretenido. Entonces va a entrar calcio, calcio, sodio, y esto se va a empezar a hacer más positivo en nuestro interior. Hasta que llegue por acá, que va a estar en un más 35. Chicos, perdón, me quedó horrible el dibujo, pero mi computador no cooperó para buscar una imagen.
y llega al más 35 de nuestro gráfico, por así decirlo, hasta un potencial de espiga que se llama. Bueno, luego de que entró mucho sodio, los canales se van a cerrar. Ya no necesitamos más sodio, porque ya llegamos a nuestro punto máximo, a nuestra cumbre. Entonces ahora tenemos que volver a esta neurona a su estado natural de reposo. Entonces ahora lo tenemos que bajar este potencial de acción. Se va a pasar. Entonces, ¿cómo se pasa para volver a nuestro reposo? Pues, entonces, para volver, se abren los canales de potasio que ya había salido. Y ahora empieza a entrar mucho potasio en la célula. Entra potasio, repolarizando la célula. Pero entró mucho potasio y nos pasamos del menos 70, que era donde teníamos que estar en reposo. Entonces tenemos que despolarizar un poquito más para llegar a nuestro equilibrio, por así decirlo. Entonces, como ya se hiperpolarizó, tenemos que... Y nuestros canales de sodio están cerrados. Y aquí es donde participa la bomba de Na de sodio-potasio ATP-pasa. Que esta bomba hace que vuelvan los niveles normales de sodio y potasio. Y la célula vuelve a estar en reposo. Vuelve a estar en menos 70. La profe Aurora les dejó una paginita para que vean una foto más linda. Pero es más o menos eso. Por el chat les envié 2 links que son el primero es de preguntas y respuestas que puedan tener acerca del potencial de acción y la sinapsis, y el otro es un artículo de sinapsis. Por si ven algún tema que no les haya quedado tan claro, está explicado de otra manera, está súper claro, es una de mis páginas favoritas, así que échenle una mirada, creo que les puede ayudar harto. Sí. Alexandro, ¿le quedó más claro a qué se refiere ese umbral? Oh, creo que se nos cayó. Lo perdimos, Alexandro. Bueno, continuamos. Así es. Bueno, la suma de los potenciales postsinápticos de excitatorios o Alexandra tiene el micrófono prendido. Bueno, entonces tenemos la suma de los potenciales de postsinápticos de excitación, o también abreviados son PPSE, que pueden ser de dos tipos. Una suma temporal, que hace referencia a la suma de los estímulos repetidos, o una suma espacial, que es la acumulación de neurotransmisores. ¿Ya? Y los potenciales postsinápticos inhibitorios, o PPSI, también pueden ser sumados de forma temporal o espacial, pero su suma disminuye las posibilidades de alcanzar el umbral, y la suma de los potenciales excitatorios ayuda a alcanzar el umbral. Alexandra volvió. Esto ¿Le quedó más claro lo de...?
Esto de la producción de potenciales de excitación o de inhibición siempre va a depender del tipo de neurotransmisor del que se esté liberando. Disculpe, profe, se me quedó pegado el PC y explotó la mano. Pero lo que le iba a decir era que no me quedó muy claro lo del umbral, Piensa sinceramente. que el umbral es como lo que tiene que Porque alcanzar ¿qué la lo célula. define? ¿Qué lo...? Es que el umbral es como algo que... Es que eso, lamentablemente en biología a veces no hay muchos eh, por qué. Como que no siempre se puede responder esas preguntas porque a veces solo funciona así. No es, por ejemplo, en física que hay una explicación matemática como para todo. Pero para alcanzar el potencial de acción, eh, el umbral para todo tipo de célula o de sinapsis siempre va a ser eh, el mismo, como una respuesta como universal. Vamos a seguir. Aquí les tenemos unos neurotransmisores de los más importantes. ¿Conocen como alguno que esté ahí? ¿Les suena? ¿Qué es el GABA? El GABA se llama, son las siglas del ácido gamma aminobutírico. Para no estar todo el tiempo diciendo ácido gamma aminobutírico, lo llamamos GABA, por sus siglas en inglés. Y el GABA es el principal neurotransmisor de inhibición. Inhibe el cerebro. Tenemos la dopamina, que tiene principalmente participa en los controles de movimiento. Es importante en las emociones y el placer. Tenemos la serotonina, que es el neurotransmisor que influye en el humor y en el sueño. La acetilcolina, que es un neurotransmisor que activa, que excita los órganos blancos del sistema nervioso periférico y del músculo esquelético. La noradrenalina, o también se puede llamar norepinefrina o adrenalina, que activa los órganos blancos del sistema nervioso simpático. Que no se preocupen, ya vamos a ver todos los sistemas nervioso central, periférico, simpático, parasimpático. Tenemos también las endorfinas, que las endorfinas son neurotransmisores que influyen en el humor y también reducen las sensaciones de dolor. El GABA, como ya le he dicho, el ácido gamma aminobutírico, que es el principal neurotransmisor de inhibición. Eso se lo pueden preguntar. El glutamato, que es el antagonista del GABA porque tiene la función contraria, que este excita, no inhibe. Y la glicina, que es el principal neurotransmisor de inhibición de la médula espinal. ¿Ok? ¿Queda claro? Profe, ¿y el GABA cuándo entra en juego? Por ejemplo, ¿en qué acción? ¿Es un acto a Eh, voluntad? eh, por ejemplo, eh, si yo ya no quiero que se siga transmitiendo el impulso nervioso, aparece el GABA e Por inhibe esa ejemplo, transmisión. el de reprimir una conducta. ¿Entra el GABA es el que entra en juego ahí? No.
Pero sí tiene una relevancia. Hay ciertos estudios de psicología que dicen que igual el GABA tiene una relevancia importante en la ansiedad y la depresión. Es más, es como inhibir la comunicación entre tus neuronas. Más que inhibir un comportamiento, no. Por ejemplo, si no sé, tiene que llegar serotonina y se quiere comunicar con un receptor, pero justo ese receptor era un receptor de GABA, no voy a como leer esa serotonina, por así decirlo. Y vamos a hablar de drogas y drogadicción. Primero vamos a definir ciertos conceptos, como el de drogadicción, que está definido como una enfermedad mental en la que la persona que depende de un consumo para sentirse bien. La drogadicción también está, en Chile al menos, está visto como un problema social grave y que va creciendo, va en aumento. Eso igual es preocupante. ¿Puedo agregar Una algo? droga, del nomás profe. La drogadicción es una enfermedad biológica, eso significa que tu cuerpo se adaptó a recibir esa droga para sentirse bien. Eso significa que tus receptores cambian. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si antes tenías muchos receptores de dopamina, eh, para que tu cuerpo pudiera liberar neurotransmisores de dopamina y esto funcionara bien, la droga, por ejemplo, la heroína, es que tus receptores de dopamina disminuyen, pero la intensidad aumenta mucho. Porque esta droga llena estos receptores, como que los copa enteros, y, y eso hace que tus otros receptores de dopamina no sean tan necesarios. Eso hace que si tú no consumes la droga, tú ya no dejas de recibir la cantidad suficiente de dopamina y te sientes mal. Y creas una adicción, porque necesitas consumir más para poder llenar estos receptores. ¿Se entiende? Así. Bueno, está la droga, que es una sustancia química natural o sintética, Profe, que ¿esas diga, definiciones de dónde son? ¿Son como de la OMS o algo así? claro, es que nosotros hicimos como un conjunto de definiciones y se las simplificamos aquí, pero son como de la OMS, de los libros que ustedes usan en cuarto medio, tercero medio, un conjunto de fuentes. No es la definición oficial, es una definición que sea más amigable y entendible como para todos. Porque hay muchas definiciones que entran en Así conceptos es. más complejos que no vamos a ver en clase. Así es. Bueno, Bueno, una droga puede continuamos. ser química o natural. Adelante. ¿Alguno me puede dar un ejemplo de una droga química? ¿Qué preguntó, por ejemplo? O sea, perdón. ¿Me pueden dar ejemplos de drogas químicas? No, la cocaína viene de la hoja de coca, sería como más natural. ¿Y drogas naturales? O sea, no sé qué tan natural, es bien sintética. Yo Así es una droga bajándole el natural. perfil. La marihuana sí es natural, ahí estamos de acuerdo. Bueno, y todas esas drogas, de hecho también, no solo esa, por ejemplo, el café, el tabaco, el alcohol, también son drogas. Son legales, diferentes, pero son El drogas. azúcar también es una droga, también es legal.
Así es. Bueno, y estas drogas, estos compuestos, estas sustancias, van a provocar, que era como lo que le decía la profe Aurora, una alteración fisiológica. Su cuerpo no va a funcionar como tiene que funcionar. Y su uso crónico produce una adicción, que eso va acompañado de la tolerancia y la dependencia. La tolerancia y la dependencia ambas son consecuencias del uso crónico de una adicción. La tolerancia es ese, por ejemplo, que la persona no va a estar experimentando. Sí, mira, es como el café. Hay gente, piense cuántas tacitas de té y de café se toma al día. Hay una cosa que es importante, que gracias por recalcarlo, Isidora, que no todas las drogas causan adicción. El té, por ejemplo, no causa adicción, el café tampoco. Tú puedes sentir cierto agrado, pero no es una adicción. Tu cuerpo puede sobrevivir sin ella. En cambio, No por va, ejemplo, la cocaína, que sí crea una adicción, el piense éxtasis, que que crean una adicción súper rápido. una adicción, piensen que si esa persona no consume, va a experimentar lo que se llama como síndrome de abstinencia. Es como va a tener una tolerancia, una dependencia, y más adelante vamos a ver como qué es lo que hace que algo se defina como una adicción. Bueno, la tolerancia se refiere a que la persona que consume, por favor, ahora puede ver el chat, que no se me quedó pegado el computador. Voy a llorar. Okay. Eso depende del efecto que tenga en la sinapsis. Es decir, está relacionado porque se ve alterado ese proceso. Bueno, la tolerancia hace referencia a que la persona que consume va a necesitar de una dosis mayor para sentir el mismo efecto. Por ejemplo, si una persona consumió cocaína y tuvo un efecto, y va a empezar a consumir constantemente cocaína, después esa cantidad de consumo va a tener que ir aumentando para que la persona tenga los mismos efectos. Y la dependencia es la necesidad que siente el individuo hacia la droga. Y está además decir que si hay tolerancia, hay dependencia y viceversa. Y entre las drogas que con mayor dependencia en Chile, encontramos la nicotina, la cocaína y el alcohol. Exacto, Millaray. Voy necesitando cada vez más para sentir lo mismo. Alison, creo No. que debería revisar qué té está consumiendo. Los tés no son adictivos, pero sí son muy ricos. Bueno, y para definir que el consumo de drogas sea una adicción, y no solo por ejemplo, no sé, de la nicotina, o no, una persona también puede sentir adicciones por otras cosas. Por ejemplo, no sé, el juego, las compras. Eso también pueden ser consideradas una adicción. Y son 4. La primera parte es la obsesión. No sé, por las compras, el juego no son una droga, pero sí son cosas que pueden generar una adicción y que se pueden
distinguir bajo los mismos criterios que con la adicción a una droga. Si cumple con estos 4 criterios, sí es una adicción. Independiente de lo que sea. Entonces, el punto 1 es la obsesión. ¿Qué es eso? Es que está Disculpa, una necesidad, digamos. Monse, que quiero tocar un tema que tocó Alison, que no todas las adicciones necesariamente son negativas. Por ejemplo, el deporte. El deporte genera una adicción en tu cuerpo porque tú al hacer mucha dopamina y te sientes bien inmediatamente. Bueno, mientras vuelve la profe Aurora, Me caí también. ahí está, volvió. Pero no caerme yo. También tengo buscado internet. Bueno, lo que quería llegar es que no todas las adicciones son malas y que el ejercicio puede generar un tipo de adicción, pero es una adicción saludable, porque genera como un bienestar en tu cuerpo. Ahí hay que llegar a un equilibrio. Ahora sí puedes continuar con los 4 puntos de qué se define como Sí. una adicción. Sí, lo primero es la obsesión. Que la persona que consume está obsesionada por conseguir la droga y consumir la droga, sea al costo que sea. Tiene una necesidad intensa e irresistible por consumir. Y el consumo es la tarea número 1 de esa persona. Es prioritario a cualquier otra actividad. Pérdida del autolimitarse o controlar ese consumo. Aquí la persona aún puede detener el uso temporalmente de la droga, pero aún así siente que es imposible no volver a hacerlo. O que tarde o temprano lo va a volver a hacer. Las consecuencias negativas, porque el consumo, él va a seguir consumiendo a pesar de que eso traiga consecuencias negativas a su vida, en lo que sea, en la familia, en el trabajo, psicológicamente, económico, le va a dar lo mismo, todas esas consecuencias negativas esa persona va a seguir consumiendo. Y la negación, que es cuando la persona niega que el consumo es un problema. Y si alguien le dice así como, oye, tú tienes un problema, esa persona va a negar que existe ese problema y se va a enfadar o se va a poner a la defensiva ante la persona que le señala ese problema. Bueno, y las drogas se pueden clasificar según diferentes criterios. Por ejemplo, ¿alguna me puede decir una droga farmacológica? ¿Que es una droga farmacológica o un ejemplo de una droga farmacológica? No, un ejemplo, el paracetamol. Así es. Así es, todos esos son ejemplos de fármacos que son drogas. Muy bien. Bueno, y esta clasificación está respecto a los efectos que tienen en el sistema nervioso central. ¿Okay? Tenemos las drogas que estimulan el sistema nervioso central, ¿qué quiere decir eso? Que aumentan la actividad neuronal, disminuyen el sueño, hay un aumento en la actividad muscular e intelectual y inhiben el apetito. Un ejemplo de esto tenemos las drogas mayores, por ejemplo la anfetamina, la cocaína, y menores, por ejemplo el café, el té, la nicotina. Son estimulantes, pero de otra categoría, menores.
Tenemos las depresoras del sistema nervioso central, que estas generan una inhibición de la actividad neuronal del sistema, disminuye la ansiedad y la persona puede sentir que está como en un estado de relajación. Por ejemplo, los opiáceos, que es como la heroína, la morfina, la bebida alcohólica, los sedantes, como los somníferos, es una depresora del sistema nervioso central. Y las drogas que alteran la percepción son drogas que tienen un efecto a nivel de conciencia. Afectan ese nivel de conciencia, por lo que se va a distorsionar la percepción del objeto y de las sensaciones. Sensaciones como visuales, auditivas. Y por ejemplo, una de esas son la marihuana, el LSD, el éxtasis, el pegamento. Y con esta tabla nos podemos dar cuenta que si consumimos remedios como, no sé, pueden ser no tanto paracetamol, pero sí otros remedios como antibióticos o antidepresivos, pueden afectar nuestro sistema nervioso central, pueden alterar nuestra percepción, y si nos queremos ir de fiesta y tomamos alcohol y otras sustancias, vamos a alterar todo nuestro sistema y vamos a tener distorsión de percepción de objetos, se nos va a relajar demasiado el sistema nervioso, puede que nos dormamos, puede que apaguemos tele, así que tengan cuidado con eso, consuman siempre con responsabilidad, no se excedan, porque a nuestro cuerpo le afecta. Pobre perrito. Hoy vaya nomás, Valentina, espero que su perrito esté bien. Ya nos queda poco ya. Tiene los mecanismos de acción de las drogas, que según la naturaleza depende. Y estos mecanismos de acción son principalmente a nivel de la sinapsis, que está asociado principalmente a los neurotransmisores. ¿Ya? Por ejemplo, si el mecanismo de la droga es inhibir las enzimas que liberan que liberan los neurotransmisores, eso va a alterar la producción del neurotransmisor porque no lo voy a tener. Si tenemos una inhibición de las enzimas que degradan los neurotransmisores, que la dijimos en clase, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿Empezaba con A? Empezaba con A. ¿Un ejemplo que dimos? No. Tiene que ver. La acetilcolina era el neurotransmisor. ¿Cómo se llamaba? La enzima que inhibía a la acetilcolina. No se acuerdan. Bueno, pero mi ahí estaba cerca. Ya, profe, díganos el nombre. Bueno, la acetilcolinesterasa es la enzima que inhibe a la acetilcolina. No, el GABA es un neurotransmisor que tiene un efecto inhibidor, que no es lo mismo que una enzima que degrade. Cuidado ahí. Bueno, tenemos la liberación si altera la liberación del neurotransmisor o bloquea la liberación de la endorfina o bloquea la recaptura del neurotransmisor, esa es una alteración al nivel de almacenamiento y liberación del neurotransmisor. Y si inhibe la capacidad de acción, es porque tiene una alteración a nivel de fijación. Bueno, y tenemos como los factores de protección y rehabilitación. Los factores de protección son todos ellos que podrían alejar a la persona de generar una adicción, que es la autoestima, tener seguridad, una capacidad crítica, manejar información y entender esa información
sobre el efecto y consecuencias que puede tener un consumo de drogas, buenas relaciones interpersonales, un claro proyecto de vida. Son principalmente aspectos socioculturales, más que nada, que son los factores de protección. Y la rehabilitación está compuesta por 3 etapas, que son todas complementarias. La primera es tener como las ganas de alejarse o el convencimiento de alejarse voluntariamente de esa droga. Y ella, la persona, como es consciente de que tiene un problema. La segunda es buscar ayuda y apoyo, que puede ser familiar, de amigos, profesional, para poder alejarse voluntariamente de esto y saber cuáles son las medidas que puede tomar para la rehabilitación, que ahí es donde entra la ayuda profesional. Y la tercera etapa, que es una de las más difíciles, es reorientar la vida de la persona, darle un nuevo sentido a la vida, por así decirlo. Y si ya la persona logra escalar por las 3 etapas, puede llegar a erradicar la dependencia que tiene. Eso sí, hay que entender que este proceso de rehabilitación es complejo, que pueden haber recaídas y todo, pero eso es necesario. Es muy importante la ayuda y el apoyo familiar, porque sin eso es difícil que la otra persona pueda completar, por así decirlo, bien en la tercera etapa. Bueno, Sí, chicos, eso es toda la clase por hoy. antes de eso, una propiedad muy importante que tienen las neuronas, la sinapsis, que está involucrado en el tipo de comportamiento que llevamos en nuestra vida y el tipo de estilo de vida, es debido a la plasticidad sináptica. ¿Qué significa esto? Que la plasticidad sináptica, las neuronas, o sea, la sinapsis, tienen la capacidad de ser plástica y no elástica. La elástica significa que tú puedes moldear un objeto, estirarlo, moverlo de un lado, de otro. Lo puedes mover y siempre va a volver a su forma original. Esa es la elasticidad. Pero las neuronas son plásticas. Eso significa que las podemos mover y se van a quedar ahí. Si las movemos de nuevo, siempre vamos a poder ir acomodando su forma, pero nunca volver a su forma original. Por eso es súper difícil que una persona se rehabilite, es un proceso súper largo, súper complejo, porque su cerebro está conformado de una forma distinta. Y esta plasticidad sináptica no la vemos solo en el consumo y la dependencia de drogas, la vemos también en el aprendizaje del lenguaje. Cuando aprendemos un nuevo idioma, mientras más lo practiquemos, nuestras neuronas se van consolidando más. Por eso, mientras más lo practiquemos, más lo recordamos. Y si dejamos de practicarlo, se nos va olvidando. Porque la plasticidad sináptica es eso, es la capacidad de consolidar una sinapsis en el tiempo. No sé si lo pueden anotar en alguna parte porque es muy importante, que eso se los preguntan en la PTU. Y ahora sí, terminamos. Y les vamos a enviar el PPT. Sí, y la clase se suben también a YouTube. A veces nos demoramos un poquito, pero